que desde que empecé a interesarme de manera profunda por la música y sus autores, allá por la preadolescencia, tuve, por puro instinto, un ídolo. Un músico que cantaba en inglés y del que no podía entender sus letras, lo cual no me impedía sentir una atractiva conexión con su estilo, su luz, sus sonidos e incluso sus letras. Con el tiempo traté de descifrar sobre qué cantaba, cuáles eran los motivos de sus letras, por qué me hipnotizaba su música. Se trataba, y se trata, de Bruce Springsteen y su E Street Band. Descubrir que sus letras hablan de experiencias humanas reales, de perdedores, de soñadores, de luchadores, de personas que pueden deprimirse, amar, fracasar, convertirse en héroes sin dejar de sentirse por ello cobardes, me dio la razón conmigo mismo. Sin duda había un vínculo que iba más allá de cualquier barrera. Inspirarme en alguna de sus letras para escribir una de mis historias era simplemente necesario. Hoy, en Cuentos que te cuento para que no mires para otro lado, carretera hacia la tierra prometida. Inspirado en la canción The Ghost of Stone Joad de Bruce Springsteen, deudora de la novela Las uvas de la ira de John Steinbeck. La autopista era un enjambre de desheredados huyendo de la tierra prometida. El predicador los veía pasar desde su posición bajo el puente, mientras fumaba su último cigarrillo y alimentaba las llamas de una pobre lumbre con las páginas ya inservibles de su libro de sermones. Los especuladores habían arrasado la ciudad y su Dios lo había consentido. Las sombras de sus parroquianos pasaban sin siquiera dignarse a mirarlo. Ya no necesitaban de su consuelo. Entonces escuchó los camiones de la policía que venían a impedir que continuaran la marcha hasta la capital. La antigua ira, fiel compañera de su juventud, comenzó a apoderarse de su espíritu. Dio una fuerte calada a su cigarrillo y con la bota aplastó contra el suelo el último resquicio de fe que le quedaba. Con el puño amenazando al cielo, se puso en movimiento, adelantando a hombres, mujeres y niños, hasta ponerse al frente del éxodo de su pueblo. Apuntalado en la cabeza de la marcha, escuchó las voces autoritarias que desde los megáfonos los invitaban a volver a sus casas. Gritó que esas personas ya no tenían casas a las que volver, pero su voz se perdió en la noche. Una luz le iluminó en el rostro, deslumbrándolo, y por un momento soñó que era un ángel que bajaba del cielo para ayudarlos. Volvió a gritar con más fuerza, sin bajar el puño amenazante. Su cerebro, no muy brillante, trataba de discernir por qué la policía no les dejaba continuar. La ira y la razón luchaban por apoderarse de su ser. Los pensamientos agolpados en su cabeza, sumados a las aspas del helicóptero que los sobrevolaba, apuntándolos con un poderoso reflector, le impidieron escuchar el comienzo de la cuenta atrás que le imponían desde las barricadas las fuerzas de la ley y el orden. Ignorando la amenaza con que los exhortaban, comenzó a correr hacia el parapeto policial. El reflector del helicóptero generó un halo espectral en su figura nocturna, un profeta loco que avanzaba solo con los brazos abiertos, dispuesto a defender a sus hijos con las palabras o con los puños. El sonido del trueno que rasgó la noche y lo paró en seco le hizo recordar a su madre cuando, desesperada, se mesaba los cabellos convencida de que su hijo no tenía arreglo, que siempre sería un ser violento, incapaz de ponerse en la piel de los demás y que acabaría mal por ello. Ella murió de un disgusto el día que a él lo metieron en la cárcel por matar a otro hombre en una pelea de bar. Nunca supo
que su muerte sería su redención, que en la cárcel aprendería a dominar su rabia y que, una vez cumplida la condena, se reintegraría a la sociedad, abandonando su vieja identidad y adoptando el nombre del hombre al que había arrebatado la vida. Él le contaría, con el tiempo, al espectro de ella, que tratando de expiar sus pecados, tomó el camino de la religión y se convirtió en predicador, fundando una pequeña feligresía en una ciudad industrial de nueva creación. La ciudad no era más que un cubo de basura en medio del desierto, a donde acudían los desesperados, pero al menos durante algunos años prosperó y creó puestos de trabajo. Las personas vivían en sus casas adosadas, pequeñas cajas cuadradas, siempre llenas de arena, que solo se diferenciaban por la numeración. Pero los pobres que las habitaban tenían el don de la hermandad y la solidaridad entre vecinos, y la ciudad se convirtió en un mito que recorrió los Estados Unidos como una leyenda viva. The Promised Land la llamaban en los noticieros, una población árida, gris, uniforme y fea, pero servicial y acogedora para con cualquiera que quisiera trabajar duro, sin miramientos de raza, de credo o de pasado. Un oasis al final de una carretera para dar cobijo a los parias de la tierra, un espejismo en el yermo que acabaría sepultado por el tiempo y la indiferencia. Desde que recorrió la autopista y se instaló en una de las casas cuadradas, decorándola con un pequeño altar comandado por un alto crucifijo de madera que daba de cara a 2 hileras de bancadas, y se anunció como el padre Tom Joad, las cosas le fueron de maravilla. Los peregrinos llegados a la tierra prometida trabajaban 14 horas al día y solo los domingos libraban. Como la ciudad carecía de cualquier actividad lúdica, los vecinos, no encontrando mejor entretenimiento, acudían en masa a la improvisada iglesia de Tom. Tal fue el éxito de sus predicas que pronto hubo de comprar otra segunda caja adyacente a la primera para, uniendo las dos, ampliar la iglesia. Se convirtió en un hombre respetado y querido. Todos acudían a él para pedirle consejo ante cualquier dificultad o trifulca, ya fuera familiar o vecinal. El padre Tom Joad era el líder de aquella comunidad amalgama de humildes pero afanosos hombres y mujeres. Tomaba confesión, bautizaba y bendecía a las nuevas parejas. Era totalmente feliz y no había noche en que no dedicara una plegaria a la memoria de su madre, a la que tanto había hecho sufrir. En su imaginación hablaba con ella cada anochecer cuando se quedaba solo en su iglesia. Se sentaban ambos en sendos bancos y él le narraba los hechos de su vida desde que ella lo había dejado huérfano. Le decía que debía estar orgullosa de su hijo porque su muerte no había sido en balde. Le contaba cómo, cuando le fue comunicada la noticia, incapaz de articular pensamiento lógico alguno, se tumbó en el suelo de su celda, buscando escapar de la realidad de sus actos y de las consecuencias que éstos habían acarreado. Pasó 3 días en un estado de semiconciencia, sin hablar, sin comer, sin beber, sin dormir, sin defecar, sin sentir. Cuando despertó, refirió que había estado conversando con Dios y que éste le había dado la absolución a cambio de que se hiciera pastor de su rebaño. Al 4.º día, ya reanimado, pidió que le llevaran un cura y un notario. Al primero le rogó la comunión y permiso para abrazar la fe. Al segundo le ordenó que redactara un acta pública donde se acreditara su nueva identidad. Ya nunca más se apellidaría Steinmetz. Desde ese día se hizo llamar Joad, en homenaje a la víctima del mayor error de su vida. Así, dejó de ser John Steinmetz el desquiciado y se convirtió en Tom Joad, el predicador.
Su conducta durante los años de condena fue modélica. Rezaba y consolaba a los presos, todos ellos pobres hombres arrastrados y vencidos por las circunstancias. Nunca fue muy listo, eso ya lo sabía su madre, pero tenía carisma y los hombres lo apreciaban y lo respetaban. El juez redujo en varios años su condena y un guardia al que tomaba confesión le habló de la nueva ciudad que un emporio de multimillonarios estaba construyendo en alguna parte del desierto, al final de una autovía. Se trataba de una ciudad industrial con casas adosadas y diversas fábricas pensadas para dar empleo a mano de obra barata. Un lugar ideal para un exconvicto de asesinato. No lo dudó y emprendió la marcha por la nueva carretera que le ofrecía la vida. De ese modo llegó a la tierra prometida. Su carisma y la falta de competencias atrajo a todos los obreros del enjambre a su recién instalada parroquia. Su personalidad y cercanía para con todos hizo el resto. Al poco de llegar ya tenía cientos de almas a su cargo y vivía en esa austera iglesia que era todo su mundo, y desde allí cuidaba de los espíritus de esas modestas gentes llegadas desde todos los rincones del país. Ella le miraba sonriente y cuando él concluía su plática, contándole que si algún día venía y no lo encontraba, solo tenía que salir a caminar, que él estaría allí fuera, entre su gente, allí donde una persona lo necesitara, ya fuera porque tuviera angustia, miedo o necesidad de consuelo. Ella sonreía y se desintegraba alegremente. ¿Qué fue lo que ocurrió? Le era difícil de narrar. Cuando su madre, sentada en el banco, iluminada por la difusa luz de un par de cirios, le interrogaba sobre los acontecimientos, Joad se frotaba las manos, se ponía y se quitaba la gorra, se rascaba la áspera barba y trataba de componer los hechos tal y como su escaso intelecto los había entendido. Al parecer, los dueños de las grandes fábricas que habían hecho florecer la ciudad en medio de la nada, que era aquella colmena rodeada de desierto, a donde habían ido a parar por un mísero jornal tantas familias pobres, ahora habían columbrado la idea de hacer lo mismo en otro lugar, en un país extranjero y por unos salarios aún más austeros. Dicho y hecho, los magnates aprovecharon la apertura de los mercados internacionales y de la noche a la mañana, sin avisar, cancelaron las fábricas de la Promised Land y con ellas los salarios de los trabajadores y las vidas que estos y sus familias tenían. El padre Joad emprendió a pie el camino por la carretera que unía su ciudad con la capital. Buscaba hablar con los dueños del gran emporio financiero, pero su carisma de profeta se estrelló contra la eterna e indiferente burocracia del dinero. Desesperado, agotó los ahorros con que su comunidad la había surtido en la esperanza de que sería escuchado por las autoridades y, sin ningún éxito, se vio obligado a desandar el camino como un vagabundo maltrecho. Los enormes edificios y los grandes carteles luminosos le miraron con curiosidad al verlo llegar y con indiferencia al contemplarlo partir. Pero resultó que alguien lo inmortalizó con su teléfono móvil cuando, haraposo, barbudo y desgreñado, retrocedía dejando atrás a la gran Babilón. Ese ciudadano anónimo colgó la fotografía en la red con el hashtag «Démosle una limosna al enigmático vagabundo». Y la reseña se convirtió en viral, tan viral que la prensa se hizo cargo del hombre y comenzó la búsqueda de su identidad. Se especuló en telediarios, programas de entretenimiento e incluso en algún programa de prensa rosa, donde llegó a decirse que era un príncipe disfrazado buscando a su cenicienta por la gran ciudad. Finalmente, un periodista de investigación dio con el guardia de la prisión al que Joad tomaba confesión
y este desveló su identidad y su ubicación. Los rotativos en masa fueron en su busca y Don Joad se convirtió en una personalidad pública. Descubrieron que era un personaje al que se podía explotar. Era una especie de Jean Valjean escapado de Los Miserables y venido a los tiempos modernos con una historia truculenta a sus espaldas. Asesino violento que al entrar en la cárcel sucumbe a un trance del que despierta transmutado en santo varón. Renuncia a su nombre y a su apellido, John Steinbeck, herencia de una familia desestructurada para adoptar el de su víctima, Don Joad, hijo de una madre depresiva que se suicidó y de un padre alcohólico que no tuvo reparos en abandonarlo cuando el hombre, antes llamado John, no tenía ni 4 años. Al salir de la cárcel, marchó a predicar al rincón más oscuro del país, aquella Promised Land que estuvo un tiempo tan de moda por lo original de su constitución e idiosincrasia. Una vez instalado en su nuevo hogar, promueve la fe entre los miserables y, finalmente, y como colofón a su historia, tras años enterrado en el fondo del desierto, reaparece en la sociedad para defender públicamente los desmanes del capital que, tras venderles una quimera de esperanza basada en el trabajo honrado a esas pobres gentes, ahora las abandona sin escrúpulos al final de una autovía sin retorno. Las televisiones y los periódicos de todo el país mandaron a sus reporteros a entrevistarlo y durante una semana exacta su rostro fue la portada de la lucha de los obreros contra el interés especulativo. Los feligreses se reunían en su parroquia y se llenaban de fe y esperanza viendo a ese prohombre de la comunidad declamando para las cámaras. El mundo entero se conmovió con la noticia de que cientos de familias se iban a quedar a la deriva en medio de un desierto, sin agua y sin comida, en el centro del país más democrático del universo, repetida una y otra vez en todas las cadenas por ese hombre de aspecto brutal y mente sencilla. Pero corrió el tiempo, el escándalo fue pasando y otro acontecimiento llegó para desplazarlo de las primeras planas. El desierto era un lugar alejado del resto de la civilización, inhóspito y con una autopista en mal estado como único camino de entrada o de salida. La imagen del predicador se fue haciendo familiar y perdiendo el brillo de los primeros días. Al final de la semana, los índices de audiencia habían descendido al menos infinito y el público ya se había cansado de escuchar la misma arenga una y otra vez, como si ellos no tuvieran sus propios problemas. La tierra prometida fue olvidada, abandonada, enterrada junto con los que en ella habitaban. El iracundo John Steinbeck, rebautizado como el padre Don Joad, contramudó a su vieja piel y viendo marchar a su gente hacia ningún lugar, apagó su último cigarrillo y encabezó la marcha de los suyos. Con el puño en alto gritó que le abrieran paso sin prestar oídos a las amenazas de las autoridades que, en nombre de la justicia y del orden, iban a abrir fuego contra una horda considerada peligrosa, si ésta no retrocedía inmediatamente. El espectro de su mamá, que había acudido a su cita diaria en la bancada de la parroquia, viendo que su hijo no aparecía, recordó las palabras de compromiso con la sociedad que había tenido éste y salió a buscarlo. Recorrió las calles vacías y no le fue difícil seguir el rastro que dejaban las sirenas de la policía y los gritos de angustia de las gentes. Anduvo hacia la autopista, pasando junto a las cenizas de una lumbre bajo un puente y continuó hasta que halló su reflejo repetido en los ojos de los niños hambrientos que le seguían, de las madres desesperadas que le acompañaban, de los viejos desahuciados que solo añoraban un lugar donde ser enterrados, de los hombres vencidos por el vil mecanismo del capital que los aplastaba en nombre del orden y la seguridad.
Siguiendo la huella de la desesperación, lo encontró tendido con la frente marchita y un agujero de bala en el abdomen, bautizando con su sangre el asfalto duro de aquella autopista que les habían construido como una tubería de desagüe, una carretera tras las que esconder a los indeseables, un camino de baldosas amarillas que tan solo tenía billete de ida, un auténtico callejón sin salida. Y al reunirse con su mamá, Tom dijo: mamá, donde quiera que haya un policía golpeando a un tipo, cada vez que un bebé recién nacido llore de hambre, donde se luche contra la sangre y el odio que hay en el aire, búscame, mamá, allí estaré. Donde quiera que haya alguien luchando por tener un lugar donde vivir o por un trabajo decente o una mano que le ayude, donde quiera que alguien esté luchando por ser libre, míralo a los ojos, mamá, porque me verás a mí. Bruce Springsteen, The Ghost of Tom Jones. El escritor sin letras. He pulls a prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up a butt and takes a drag, waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box neath the underpants, you got a one-way ticket to the promised land.